No te atrevas a regresar a la casa, ya no tienes familia, me dijo mi padre con una frialdad que me caló más hondo que la herida que tenía en el costado. Mi madrastra, Odessa, estaba de pie junto a él en la habitación del hospital de Houston, ajustándose sus lentes de sol de marca mientras me lanzaba esa sonrisa de victoria, esa que solo usas cuando finalmente has logrado aplastar a alguien. Se dieron la vuelta, el sonido de los tacones de ella se alejó por el pasillo, y el clic de la puerta cerrándose marcó el final de mi vida tal como la conocía. Me quedé sola, con 16 años, un celular sin batería y el corazón hecho pedazos bajo las luces blancas de aquel cuarto. Cualquiera que escuchara esto pensaría que mi destino era perderme en el sistema, ser otra cifra en los registros de servicios sociales, pero lo que ocurrió 2 horas después no tuvo nada que ver con la compasión. Mi padre tuvo que volver a cruzar esas puertas, no porque quisiera, sino porque ya no le quedaba otra opción. Cuando la jefa de enfermeras, Priyanka, entró a mi habitación para cambiarme el suero, se detuvo en seco y su tabla de notas cayó al suelo con un estrépito seco. Se puso pálida y sus manos temblaban mientras miraba al hombre que estaba sentado en silencio, justo a mi lado. Usted, susurró ella con la voz quebrada, ¿cómo es posible que sea usted? Me llamo Renata, tengo 27 años y hoy dirijo una de las fundaciones más importantes de la ciudad. Pero hace poco más de una década yo no era más que una niña aterrorizada que veía su mundo derrumbarse. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña y durante mucho tiempo fuimos solo mi padre y yo contra el mundo. Éramos un equipo sólido y yo confiaba en él ciegamente. Pero entonces llegó Odessa y todo lo que yo creía saber sobre la lealtad empezó a deshacerse como un hilo viejo. Ella era el tipo de persona que podía sonreírte con toda la cara mientras te odiaba, con cada fibra de su ser por debajo de la piel. Frente a mi padre, ella era cálida, atenta y de una paciencia infinita. Pero en cuanto él nos daba la espalda, surgía una mujer gélida que me veía como un estorbo, como el residuo de una vida anterior que ella necesitaba borrar para siempre. Durante casi 2 años se dedicó a trabajar la mente de mi padre, sembrando dudas pequeñas, inventando conflictos y desgastando la confianza que habíamos construido en toda una vida, mentira tras mentira, susurro tras susurro. ¿Tú crees que un padre puede olvidar a su propia sangre solo por complacer a alguien más? Una persona que elige creer una mentira cómoda antes que a su propia hija ya tomó una decisión sobre quién vale más en su balanza. Todo estalló un martes cualquiera de octubre. Odessa lo había estado planeando por semanas, aunque yo no tenía la menor idea de lo que se estaba gestando en las sombras de nuestra propia sala. Ese día, ella me acusó de haberle robado una joya familiar carísima y de haber vendido el reloj de oro de mi padre. Lo preparó todo, escondió las cosas en mi mochila, borró los videos de seguridad y fingió un ataque de nervios frente a él. La discusión fue tan violenta que terminé cayendo por las escaleras. El dolor en mi costado era insoportable y apenas podía respirar mientras los paramédicos me subían a la ambulancia en nuestro vecindario de Houston. En la sala de urgencias, mientras esperaba los resultados de las radiografías, sentía el olor penetrante a desinfectante y escuchaba el murmullo constante de las máquinas. Estaba asustada, pero pensaba que en el hospital todo se aclararía. No fue así. Mi padre llegó solo para decirme que estaba harto, que Odessa tenía razón y que yo era una criminal que no merecía su apellido. Me dejó allí, en una camilla de hospital, sin un centavo y con la prohibición de volver a poner un pie en mi hogar. Recuerdo perfectamente el roce de las sábanas ásperas contra mi piel y el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza, un ruido hueco en medio del silencio del abandono. Pero mientras yo lloraba en la oscuridad, un hombre al que todos en la ciudad respetaban, Agustín Castellane, estaba por entrar en mi habitación. Él no era un extraño para mí, aunque mi padre no sabía que yo tenía ese as bajo la manga. En los siguientes minutos, la jerarquía de poder en esa habitación iba a cambiar drásticamente. Lo que mi padre y Odessa ignoraban era que yo no estaba tan sola como ellos pensaban, y que el pasado de mi madre guardaba un secreto que les iba a costar todo lo que habían construido sobre sus mentiras. Video Vasliji, no vuelvas a la casa, ya no tienes familia, dijo mi padre. Hasta que Video Asiclamasi, Renata es abandonada por su padre en un hospital de Houston tras una trampa de su madrastra, Odessa. Pero lo que ninguno de los dos esperaba es que una visita inesperada cambiaría el destino de la herencia familiar para siempre. Diana Momentos Clave 00,
00 el abandono en el hospital 01:30 la llegada de Odessa y las mentiras 0:13:45 el giro inesperado con la jefa de enfermeras. 05:20 el secreto de Agustín Castellane, almohadilla historias reales, almohadilla venganza, almohadilla traición familiar, almohadilla herencia, almohadilla historias de la vida, thumbnail prompts. 1. A 27-year-old Latina woman with a determined expression, sitting in a modern office in Austin, soft natural light, realistic photography. 2. A middle-aged man and a woman with sunglasses walking away from a hospital bed, blue-red background, emotional atmosphere, y quality realistic photo. 3. A close-up of a nurse dropping a clipboard in shock, looking at Someone off camera, realistic hospital interior, cinematic lighting. La llegada de Odessa a nuestras vidas fue como una neblina que se cuela por las grietas, insidiosa y silenciosa, hasta que todo se corrompe. Al principio, sus acciones eran tan sutiles que yo misma me convencía de que estaba imaginando las cosas. Eran comentarios desprevenidos sobre mi falta de organización o cómo mi presencia en la casa parecía alterar los nervios de mi padre. Sin embargo, lo que hizo aquella tarde de calor asfixiante en Austin superó cualquier maldad que yo hubiera podido anticipar. Ella tomó una pulsera de oro macizo que había pertenecido a mi madre fallecida, la única pieza que me quedaba de su memoria, y la escondió en el fondo de mi mochila de la escuela. Esperó a que mi padre llegara del trabajo, cansado y con la guardia baja, para montar un escenario digno de una película de drama. Lo llamó llorando, fingiendo una angustia que me dio escalofríos, y descubrió la joya frente a él en el momento exacto para que no hubiera espacio a la duda. Yo ni siquiera pude defenderme. Las palabras se me atoraron en la garganta mientras veía cómo la cara de mi padre se transformaba por la decepción. Los gritos empezaron de inmediato y la presión en mi pecho se volvió insoportable. Sentí que mi corazón latía con fuerza, mi visión se llenó de manchas oscuras y lo último que recuerdo es el sonido de mis propias rodillas golpeando el suelo antes de despertar en la parte trasera de una ambulancia. Pero eso no fue lo peor. Mi padre me acompañó al hospital, pero no se equivoquen, no lo hizo por amor ni por preocupación genuina. Lo hizo con una irritación evidente, como si yo fuera un trámite molesto, una interrupción en su nueva y perfecta vida con Odessa. Cuando abrí los ojos en esa habitación blanca y fría, él estaba de pie junto a la cama, mirándome con un desprecio absoluto, cegado por completo por el veneno que su esposa le había dado de beber por meses. Tenía las manos frías y sudorosas, y mi respiración se volvió superficial. No regreses nunca a la casa, me dijo con una voz que no reconocí. Para mí, esto se acabó, y aún faltaba un detalle que yo no había visto. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio que quedó después fue tan denso que parecía asfixiarme. Mi padre, el hombre que debía ser mi refugio, me acababa de desechar porque era más fácil deshacerse de su hija que enfrentar las mentiras de su mujer. Me hice un ovillo bajo esa sábana áspera de hospital y dejé que las lágrimas empaparan la almohada. Tenía 16 años y ante los ojos del mundo me acababa de quedar completamente sola. ¿Tú crees que un padre tiene perdón después de elegir una mentira por encima de la vida de su propia hija? Una decisión así no se toma por error, se toma por comodidad. ¿Qué habrías hecho tú si la persona en la que más confías te da la espalda en tu momento de mayor vulnerabilidad? ¿Te vengarías o perdonarías? ¿Hablarías o guardarías silencio? Poco después entró Priyanka, la jefa de enfermeras, una mujer de mirada serena que intentó ayudarme con una paciencia infinita. Me preguntó si había alguien a quien llamar, una tía, un abuelo, algún primo en Monterrey o cualquier familiar que pudiera hacerse cargo. Ella marcó número tras número, pero el resultado siempre era el mismo. Las llamadas no entraban o los números habían sido desconectados. Odessa se había encargado de tejer una red de aislamiento perfecta, cortando mis vínculos con el resto de la familia mucho antes de este día. Habían construido un muro alrededor de su nueva vida y se aseguraron de que nada de mi lado pudiera atravesarlo. Me sentí sola y desprotegida, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Recuerdo exactamente el segundo en que la última chispa de esperanza se apagó dentro de mí. Fue justo en ese momento cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez de forma suave. Esperaba ver a otro médico con una tabla de apuntes o a un trabajador social con preguntas que no quería responder. Sin embargo, quien entró fue un hombre mayor, alto, con el cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y un traje oscuro hecho a la medida que irradiaba una autoridad natural. Era Agustín Castellane.
Su sola presencia hacía que la habitación pareciera más pequeña y distinguida. Perdone, dijo él, mirando a su alrededor con una expresión de desconcierto. Parece que me equivoqué de habitación. Buscaba el ala administrativa para una donación de la fundación. Se quedó callado un momento al ver mis ojos hinchados y el rastro de las lágrimas en mis mejillas. No se fue de inmediato como los demás. Se quedó ahí, observando el desamparo en el que me encontraba, sin saber que ese error de cálculo administrativo estaba a punto de cambiar el rumbo de mi vida, y eventualmente, de cobrarle a mi padre y a Odessa cada una de sus traiciones. Porque en ese hospital de Houston, mientras yo me sentía una basura desechada, la justicia estaba entrando por la puerta vestida de gala. Pero lo que Agustín Castellane encontró en mi expediente médico 10 minutos después no tenía nada que ver con una simple crisis de ansiedad. Había algo más, un detalle que incluso mi padre había ignorado en su afán por complacer a su nueva esposa. Y aún había más, mucho más, que estaba por descubrir. Agustín Castellane se dio la vuelta para marcharse, pero sus ojos se clavaron en mi rostro en el último momento, como si el tiempo se hubiera detenido en ese pasillo del hospital. La devastación absoluta que reflejaba mi mirada parecía haberlo congelado en el acto. Señorita, dijo con una voz suave y profunda que me sorprendió, parece que carga con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Le importaría si me quedo un momento con usted? En cualquier otra circunstancia, me habría quedado callada, siguiendo la regla de hierro de que los problemas de la casa se quedan en la casa. Pero esa noche en Houston, todos mis muros se habían derrumbado y el suelo bajo mis pies había desaparecido. Así que, por primera vez en mi vida, solté todo. Las palabras salieron de mi boca con una velocidad que no podía controlar, como una presa que se rompe tras años de presión. Le conté sobre la ausencia de mi madre y la llegada de Odessa, quien se había encargado de envenenar cada rincón de mi hogar. Le hablé de la pulsera, de la trampa que me tendió y del ataque de pánico que me dejó sin aire, pero sobre todo, le conté las palabras exactas de mi padre diciéndome que no volviera nunca más. Agustín escuchaba sin interrumpir, con las manos apoyadas en el mango de su elegante bastón de madera oscura, y la mandíbula tensándose con cada detalle que yo le revelaba. Cuando finalmente terminé, él estiró su mano y la colocó suavemente sobre la mía, dándome un apoyo que no pedí pero que necesitaba desesperadamente. Pero eso no fue lo peor. Aún faltaba un detalle que yo no había visto. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración era superficial, como si el miedo y la ansiedad estuvieran luchando por salir de mi cuerpo. Agustín me miró con una intensidad que me hizo sentir incómoda, pero también me dio una sensación de tranquilidad. Respira, me dijo en voz baja, y su voz era como un bálsamo para mi alma. Había algo filoso debajo de la calma de su voz, una frialdad que yo entendí que no era contra mí, sino por mí. Ya no estás sola, te doy mi palabra. ¿Tú crees que un extraño puede llegar a ser más familia que tu propia sangre en el momento más oscuro? Porque una madre que planea tu ruina y un padre que te abandona en una camilla ya tomaron su decisión. Tú los habrías perdonado después de algo así. La pregunta resonaba en mi mente y mi corazón dolía al pensar en la posibilidad de perdonar a aquellos que me habían lastimado de manera tan profunda. Pero antes de que pudiera siquiera preguntarle su nombre, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Priyanka, la jefa de enfermeras, entró con una carpeta nueva en las manos, seguramente lista para recitarme el protocolo sobre servicios sociales y custodia estatal que ya le habían ordenado. Pero las palabras se murieron en su garganta en el instante en que sus ojos pasaron de mi cama al hombre sentado a mi lado. Vi cómo toda la sangre abandonaba su rostro y la carpeta se le resbaló de las manos, golpeando el suelo y desparramando papeles por todas partes. Señor Castellane, susurró ella con la voz temblorosa, no entiendo. ¿Qué hace usted en esta ala del hospital? Él ni siquiera se molestó en mirarla. Sus ojos permanecieron fijos en mí, mientras su pulgar se movía con suavidad sobre el dorso de mi mano, dándome un apoyo que no pedí pero que necesitaba desesperadamente. Estoy haciendo una nueva amiga, enfermera Priyanka, respondió él, y su tono de voz bajó varios grados, volviéndose gélido como el acero. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de quién era realmente el extraño que me había escuchado. Agustín Castellane no era un paciente más, era el filántropo, cuya fundación financiaba la mayor parte de la red médica de la ciudad, cuyo apellido adornaba la mitad de los edificios comerciales del centro de Houston, y cuya firma, según supe después,
Estaba en los documentos que sostenían financieramente a toda la empresa de mi padre. Él se levantó de la silla lentamente y sentí cómo toda la energía de la habitación se desplazaba hacia él, haciéndolo parecer un gigante. La enfermera Priyanka no sabía si recoger los papeles o salir corriendo. Estaba paralizada ante el hombre que podía cerrar esa clínica con una sola llamada. Agustín la miró finalmente y, con una elegancia que daba miedo, le ordenó que contactara de inmediato a la administración central. Dígales que la señorita Renata está bajo mi protección personal a partir de este segundo, sentenció. Yo lo miraba sin poder creerlo, pasando de ser una adolescente desechada a tener al hombre más poderoso de la región como mi único aliado. Pero mientras él empezaba a dar órdenes, yo solo podía pensar en la cara que pondría Odessa cuando se diera cuenta de que su plan de echarme a la calle me había puesto en las manos de la única persona que podía destruirlos a ellos. Y lo que Agustín Castellane me propuso mientras la enfermera salía a tropezones de la habitación fue algo que mi padre nunca hubiera imaginado. Solo que todavía faltaba un detalle en mi expediente que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Pero eso es una historia para otro momento. Agustín Castellane era un hombre que no repetía sus peticiones. Su voz tenía un peso autoritario que reflejaba su influencia en la ciudad de Houston. Se dirigió a Priyanka, quien aún sostenía el teléfono con manos húmedas, y le dio una orden que no admitía réplica. Le pidió que llamara a la administración del hospital de inmediato, que localizaran al director médico y que seguridad despejara el pasillo. Pero lo más importante vino después. Traigan a ese hombre de vuelta al teléfono ahora mismo, dijo Agustín con una seriedad que helaba la sangre. La jefa de enfermeras tragó saliva y admitió que ya lo habían intentado, pero que todos los números de mi padre daban tono de ocupado o estaban bloqueados. Agustín soltó una risa seca, carente de humor, y le extendió su propio celular. Entonces use el mío. Y si no contesta, que el departamento legal llame directamente a su oficina. Díganle que tiene exactamente 45 minutos para cruzar esa puerta o la línea de crédito de su constructora amanecerá congelada. Y avísenle que los servicios de protección infantil lo estarán esperando en la entrada con una orden por abandono criminal. Pero eso no fue lo peor. En ese momento, entendí que el poder no se trata de gritar, sino de saber qué fibra tocar para que el otro se desmorone. En cuestión de minutos, el ambiente en el hospital cambió por completo. El silencio de la noche fue reemplazado por un movimiento frenético de ejecutivos y personal administrativo. El celular de mi padre, que había ignorado mis súplicas durante horas, empezó a sonar sin descanso. Me enteré después de que Odessa, en el carro, insistía en que todo era una amenaza vacía, un truco del hospital para no hacerse cargo de una delincuente. Pero el pánico en la voz del administrador del hospital, que le hablaba de consecuencias legales y financieras que destruirían su patrimonio en Monterrey y aquí en Texas, terminó por doblarle el brazo. Aterrado por el escándalo y por la posibilidad de perder el respaldo de los Castellane, mi padre dio un volantazo y regresó. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar, sabiendo que tu futuro financiero está en juego? ¿Te rendirías o lucharías por tu libertad? La respuesta parece clara, pero la realidad es más complicada. Llegaron furiosos, sin tener la menor idea de quién los estaba esperando detrás de la puerta de mi habitación. La entrada se abrió de golpe y mi padre entró primero, con el rostro encendido por la rabia, seguido de cerca por Odessa. El sonido de sus tacones sobre el piso de linóleo era como el de un martillo rítmico, seco y autoritario. Ni siquiera se molestó en mirarme a la cara. ¿Qué demonios significa esto?, exigió saber, dirigiéndose a la enfermera. Ya dejamos clara nuestra postura. Esta joven ya no es nuestra responsabilidad. No podemos tener a una ladrona alterando la paz de nuestro hogar. Odessa se cruzó de brazos con una suficiencia que me revolvió el estómago. Vinimos solo para firmar los papeles necesarios y entregarla al Estado. Una vez que firme, habremos terminado con este asunto para siempre. Pero había algo que ellos no sabían, algo que cambiaría todo. Ninguno de los dos se había percatado del hombre que estaba sentado en la penumbra, en el rincón más alejado de la habitación. Agustín Castellane se levantó despacio, como un cazador que decide mostrarse cuando la presa ya está en la trampa, y dio un paso hacia la luz. El color abandonó el rostro de mi padre en un segundo. Se quedó petrificado, con la boca entreabierta, dando un paso involuntario hacia atrás que casi hizo tropezar a Odessa. «Señor Castellane», tartamudeó intentando recomponerse.
Vaya, parece que sí reconoce al hombre que está financiando toda la expansión de su compañía, dijo Agustín con una calma que resultaba aterradora. Esta noche he aprendido mucho sobre su concepto de lo que significa la familia. Usted cree que se puede tirar a una hija como si fuera basura solo porque estorba en sus planes. Odessa, que no sabía cuándo callarse, intentó recuperar el control de la situación con esa voz chillona que siempre usaba para manipularlo. Señor, usted no entiende lo que pasó. Esa niña robó una reliquia familiar de nuestra propia casa. Teníamos todo el derecho de protegernos de una criminal. En ese momento, sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía alguien mentir con tanta convicción mientras su propia hijastra estaba conectada a un monitor cardíaco? ¿Tú crees que una mujer que es capaz de inventar un robo para deshacerse de una adolescente merece una segunda oportunidad? Porque hay personas que nacen sin conciencia, y Odessa era el ejemplo perfecto. ¿Deberíamos perdonar a alguien que ha demostrado ser capaz de cualquier cosa con tal de proteger sus intereses? ¿O deberíamos dejar que la justicia siga su curso y castigue a los culpables? Agustín la miró como quien mira a un insecto molesto. Lo entiendo perfectamente, respondió él, sacando una tableta de su maletín. Mientras ustedes dos venían de regreso, mi equipo de seguridad privada obtuvo los registros de transacciones de una casa de empeño en el centro. Esa pulsera de esmeraldas no fue robada por Renata. Fue vendida por usted, Odessa, hace exactamente 3 días. Necesitaba el efectivo para cubrir una deuda personal de juego que le ha estado ocultando a su marido. Agustín le extendió la tableta a mi padre, quien se quedó mirando la pantalla con los ojos desorbitados. Era una grabación de seguridad nítida. Odessa, con una sonrisa nerviosa, intercambiando la joya que había pertenecido a mi madre por un fajo de billetes. Algo en la expresión de mi padre se rompió por completo. No era dolor, era el peso de la humillación pública frente al hombre que sostenía su futuro financiero. Antes de que Odessa pudiera inventar otra mentira, Agustín se acercó un paso más y su voz cortó el aire como una navaja. Tienen 2 opciones ahora mismo. La primera, llamo a la policía de inmediato y ambos salen de aquí esposados esta misma noche. Uno por fraude y otra por abandono criminal de una menor de edad bajo tratamiento médico. La segunda opción es mucho más costosa, pero es la única que los mantendrá fuera de la cárcel. Y entonces Agustín hizo una pausa, permitiendo que el silencio pesara sobre la habitación. ¿Qué habrías elegido tú si tuvieras que decidir entre tu libertad y el último rastro de dignidad que te queda? ¿Te rendirías o lucharías por tu futuro? La elección no es fácil, pero la realidad es más complicada de lo que parece. Odessa estaba tan pálida que el maquillaje se le veía como una capa de yeso a punto de quebrarse, mientras mi padre bajaba la mirada, incapaz de sostener el brillo que los ojos de Agustín Castellane exigían. El silencio dentro de la habitación del hospital de Houston se volvió tan denso que escuchaba el goteo constante del suero a mi lado, marcando cada segundo como una sentencia que ellos mismos habían firmado años atrás. Agustín permanecía inmóvil, erguido como una torre de hielo frente a los 2 adultos que, según él, debían protegerme. Con un gesto medido señaló al abogado que esperaba junto a la puerta, con una carpeta de cuero negro bajo el brazo. Tienen 2 caminos, repitió Agustín, con una calma que helaba más que cualquier grito. El primero es que yo haga esa llamada ahora mismo. Los cargos serán por fraude, falsificación de documentos financieros y, lo más grave, abandono criminal de una menor bajo tratamiento médico. Odessa, sé perfectamente que tú manipulaste las firmas, y tú, como su padre, permitiste que tu hija se convirtiera en un estorbo descartable. Mañana por la mañana sus cuentas estarán congeladas y al final de la semana tu empresa será solo un recuerdo en los juzgados. Asterisco, asterisco, pero eso no fue lo peor. Asterisco, asterisco, mi padre dejó escapar un suspiro tembloroso, ese sonido cobarde que había escuchado tantas veces. Sé que muchos creen que el padre siempre protege a su hija a cualquier costo, y esa certeza me golpeó con fuerza. Debería perdonarlo o cortar todo vínculo. ¿Entregar la verdad a la policía o callar para evitar más daño? La presión se sentía en mis hombros, como si el peso de la decisión aplastara mi pecho. Agustín hizo una señal y el abogado deslizó los documentos sobre la mesita giratoria, justo frente a ellos. La segunda opción, continuó Agustín, endureciendo la voz, es que firmen esto. Es una transferencia total y permanente de la custodia a favor de una tutela administrada por mi fundación. A partir de ese momento, desaparecen de la vida de Renata.
No habrá llamadas, no habrá visitas, ni un solo intento de contacto. Renuncian a ella para siempre y a cambio yo me olvido de la policía. Decidan ahora porque mi paciencia tiene un límite muy corto. Miré a mi padre, esperando ver una chispa de duda, una lágrima de arrepentimiento, cualquier gesto que indicara que yo le importaba más que su libertad. Lo que vi fue el alivio más humillante de mi vida. Sus dedos temblorosos se aferraron al bolígrafo y con una rapidez que parecía raspar una mancha de la ropa, firmó, cerrando legalmente su papel en mi historia. Cuando terminó, Agustín tomó la carpeta y señaló la salida. La puerta se cerró detrás de ellos por última vez, y por primera vez en 14 años, ese silencio no se sintió como soledad, sino como libertad. Fue el primer respiro real que di en mucho tiempo. Agustín se acercó a mi cama, la frialdad desapareció de su rostro y con una mano firme sobre mi hombro me dijo que mi nueva vida empezaba ese día. Cumplió cada palabra. A través de su fundación se convirtió en mi tutor en todos los sentidos que realmente importan. Me garantizó una casa estable, la mejor educación y un apoyo constante que nunca había conocido en mi propia casa. Con una paciencia infinita, me enseñó que la familia no se define por el apellido en el acta de nacimiento ni por compartir sangre, sino por las personas que eligen quedarse a tu lado cuando el mundo se derrumba. Esa lección tardó años en asimilarse, pero cambió mi destino para siempre. Han pasado 13 años desde aquella tarde en Houston. Hoy tengo 27 años y por un giro de la justicia que me llena de orgullo, dirijo la misma fundación que me rescató cuando no tenía a nadie. Paso mis días ayudando a jóvenes a reconstruir sus vidas después de que sus familias les fallaron, recordándoles que el dolor no tiene por qué ser el final del camino. En cuanto a mi padre y Odessa, su final fue muy distinto. Sin el respaldo financiero de Agustín, la empresa de mi padre se hundió en bancarrota en menos de un año. Odessa lo abandonó en el instante en que el dinero desapareció, llevándose lo poco que quedaba. Lo último que supe es que mi padre vive solo en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, trabajando en un puesto administrativo mal pagado, cargando con el peso muerto de cada decisión que tomó aquel martes de hospital. Pero su final ya no es mi historia. La mía se trata de todo lo que logré construir sobre las ruinas, de la prueba viva de que la peor noche de tu vida no tiene que ser la última palabra sobre cómo termina todo. Aprendí que el silencio nunca trae paz, pero la verdad sí. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para poder salvarte? Cuéntame tu experiencia.